Hasta la Ciudad de México. Nuestro colega Fidel Flores desde México nos va a hablar sobre un tema que ha preocupado la jornada de ayer a nivel mundial y es reiterativo porque la semana pasada también ya hubo un caso similar y estamos hablando del fallecimiento de 51 personas que fueron encontradas en un container, en un camión que trasladaba personas en la ciudad de Texas, Estados Unidos. Saludo, buenos días, querido Fidel, desde la Ciudad de México. Hola Pablo Vargas, ¿cómo está? A través de su persona y un cordial saludo para el auditorio de Radio Actualidad allí en Santa Cruz de la Sierra. Sí, efectivamente, como lo mencionaba usted, antes de ayer en Texas se encontró un contenedor, un tráiler, un camión, como se dice aquí, con 51 personas, bueno, en realidad eran más, ¿no? Eran como 100 personas, pero 51 personas fallecieron en una tragedia por asfixia y por golpe de calor. Estas personas iban en un tráfico humano muy cotidiano, lamentablemente, que se hace en esta parte del mundo. El tema migratorio, pues, se ha agudizado con la cuestión de la pandemia. Y bueno, no solamente desde la frontera sur que atraviesan centroamericanos hacia México para atravesar todo México y llegar a la frontera y por ahí y de ahí embarcarse otra vez con gente que hace tráfico humano, les llaman polleros o coyotes a quienes se dedican a esto, y además ahora desde hace una década aproximadamente los cárteles de la droga también tienen control de este tráfico humano ahí, y bueno, es la exposición a la fragilidad y el uso de personas para beneficio, para sacar recursos económicos de ahí, explotación literal, entonces es muy frecuente, ¿no? Y esta tragedia, pues, de 51 personas, es una imagen que la recuerdo hace como un par de meses más o menos, en Chiapas, lo mismo, un tráiler con 150 personas se derrapó en la carretera, en la autopista, y fallecieron 50 personas también. Entonces, esto del tráfico vía esta modalidad es muy frecuente aquí, nada más que en Estados Unidos no habían tenido pues esos números, y esto fue un motivo de alarma. No sé si ustedes vieron las imágenes en YouTube, pero se ve ahí con mucho drama pues toda esta circunstancia, ¿no? ¿Alguna pregunta, Pablo? Estamos viendo las imágenes del operativo que se montó para el rescate de los cuerpos, que ha sido también réplica en todos los medios de comunicación a nivel internacional. El gran contingente policial de ambulancias que estuvieron presentes en el momento del rescate, de alguna manera de las personas por lo menos que estaban todavía con vida, porque hay algunos que se han salvado, tomando en cuenta que 51 personas habrían perdido la vida, valga la redundancia, en este momento. Ahora, ¿cuál es el anuncio de las autoridades en este caso? ¿Habrá una reunión de los gobernantes de ambas naciones? ¿Qué datos nos tiene usted, por favor? Pablo, no te escucho muy bien, apenas alcanzo a escuchar, pero bueno, mencionarte quizás de que a raíz de estos problemas de migración, este 12 de julio está agendado una visita, muy pocas veces sale el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero se va a reunir con su homólogo Joe Biden en Estados Unidos, y precisamente van a tratar este tema de la migración. En un contexto político en Estados Unidos, el área republicana, el Partido Republicano, está acusando a Joe Biden por haber sido muy laxo en su periodo con el tema migratorio, y esto ha intensificado más el tráfico, o al menos el paso de indocumentados hacia Estados Unidos. Mira que los organismos internacionales más o menos calculan en ganancias sobre esta ilícita actividad de $5,000 millones anuales. Entonces te imaginarás la cantidad de recursos que se saca, y prácticamente es una beta pues para el crimen organizado, ¿no? Las causas de muerte muy frecuentes en estas circunstancias son la deshidratación por la gente que pasa precisamente en camiones y se asfixia, el ahogamiento cuando atraviesa el río Bravo, que es
con la frontera con Estados Unidos, o cuando revisan el desierto por calor o por hipotermia, entre otras causas, obviamente, ¿no? Ayer el presidente López Obrador sobre este tema se reunió con el embajador norteamericano aquí en Ciudad de México, Ken Salazar, para tocar el tema, para abordar, porque de los 51 personas que fallecieron, la mitad eran mexicanos, los demás centroamericanos, ¿no? Los últimos datos sobre esta tragedia indican de que, bueno, no solamente detuvieron al conductor, sino que era un conductor que ya tenía cierta, ¿cómo le llaman?, prontuario, con actividades ilícitas, y aparte iba drogado. Entonces, imagínate, todo esto se generó, pues, y derivó una tragedia de esta magnitud, ¿no? Entonces, también quizás indicarte por qué se da esta circunstancia. La pandemia ya ha agudizado este problema, porque un problema añejo de la migración de los mexicanos hacia Estados Unidos. En Estados Unidos, de hecho, viven 38 millones de ciudadanos mexicanos que generan recursos y envían remesas a México por un monto aproximado de 50,000 millones de dólares. Entonces, estas cantidades, obviamente, aparte del ingreso por petróleo a México, son muy relevantes, muy significativas. De ahí que Cancillería y el presidente López Obrador ponga especial atención, y este 12 de julio, en la reunión que va a tener con Biden, va a tocar el tema con mucha precisión, ¿no? Eso sería un reporte, Pablo.